RPP presenta Diálogos con PPK. Ya suenan los cañonazos porque está Pedro Pablo Kuczynski, mejor dicho, no está presente, pero está en comunicación con nosotros. Él está en Madison, Estados Unidos, para conversar como cada viernes. Don Pedro Pablo, muy buenos días. Bueno, Guido, ¿qué pasa en el Perú con el nombramiento del defensor del pueblo, etcétera, etcétera? Aparentemente ya se lograron los nombramientos, pero esto es solo un trascendido, no es información oficial y no hay defensor del pueblo, sino defensora del pueblo, la señora Pilar Freitas, a la que debe recordar porque fue funcionaria durante el gobierno de Alejandro Toledo. Ahora, estamos esperando que se confirme, ¿no? Estamos esperando que se confirme, porque todavía es un tema de trascendido, Pedro Pablos, ¿no? Ya, bueno, claro. Y en el Banco Central de Reserva estarían Francisco González, Drago Kisic y Gustavo Yamada. Bueno, yo creo que Drago es una persona de primer nivel y Yamada también. Paco lo conozco mucho de sus épocas en el Banco Regional del Norte, ¿no? Que terminó no tan bien ese banco, pero en fin, yo creo que son buenos nombramientos. Muy bien, y más bien poco a poco, después de 2 años, se van resolviendo estos nombramientos. Esto era indispensable, no era absolutamente necesario. Bueno, lo otro que ha ocurrido es que su reclamo porque no se atendieron las sugerencias para precisamente nombrar funcionarios del Banco Central de Reserva ha provocado la ruptura en la práctica de la Alianza por el Gran Cambio. Así lo dijo ayer Raúl Castro. Yo diría que eso no es así, Guido. Lo que pasó es que Yehudi Simón desde hace tiempo no comulgaba con el grupo parlamentario y decidió salirse, y eso provocó todo tipo de rumores de que la alianza se iba a fracturar. La famosa Pachamanca o sancochado, como se le llamó, que al final se iba a dividir. Pero bueno, Aldo Mariátegui ha dicho que ya no es sancochado, sino aguadito nomás. Ya, bueno, Aldo tiene buenas metáforas y es una muy buena pluma, pero no es lo que ha pasado. ¿El señor Wong se queda en la bancada? Porque se decía que el señor Wong se queda en la bancada. Se queda en la bancada. Se queda en la bancada sigue, seguimos trabajando. Evidentemente es una alianza, entonces a veces hay algunos roces, pero yo creo que con el respeto de uno al otro, esto va a funcionar y vamos a seguir muy presentes en el Parlamento. Lo que vamos a hacer es, los líderes de los partidos se van a reunir en las próximas semanas a trazar una pequeña agenda de lo que queremos lograr en el Parlamento que se viene. O sea, sí hubo una tensión, pero no hubo un colapso de la alianza. Es una muy buena noticia porque se trata de fortalecer y no de debilitar a los grupos políticos o a las alianzas, como en este caso. En el plano político, el otro acontecimiento ha sido, en fin, la aprobación de la ley del servicio civil, Servir, que ha generado protestas, caos en algunos casos, quizá porque no se explicó bien, pero sin duda esta es la reforma más importante que ha intentado el gobierno del presidente Humala. No sé qué piensa usted, que conoce el Estado desde antiguo, Pedro Pablo. Mira, yo diría que es una buena iniciativa. Yo creo que lo que le falta es
pero esto se puede ir agregando con los reglamentos y el funcionamiento ya administrativo de la ley. Lo que le falta es generar más competitividad en las altas esferas del servicio civil. Lo que los oponentes de la ley han dicho es que se va a sacar mucha gente a la calle, se va a votar gente. Eso no es cierto. Aquí no va a haber una reducción del empleo en el sector público, por lo menos administrativo, y el Perú no tiene una burocracia tan inflada como se dice. Si comparamos al Perú con, por ejemplo, estoy viendo aquí un gráfico sobre Grecia, Italia, Irlanda, Portugal, España. Dios nosotros mío. El porcentaje de empleo público que tenemos es bajo. Entonces aquí no va a haber ninguna reducción de personal. Lo que sí tenemos que hacer es crear un Estado más eficiente, generando más competitividad, pagándole mejor a la gente. Y yo creo que si uno hace un balance, es una buena ley y no se va a sacar una sola persona de su trabajo por el momento. La otra ley controversial es la de las universidades. Ayer hubo un muerto en Barranca en una protesta. Yo creo que esto es gravísimo, no debe haber un solo muerto por manifestaciones y obviamente lo que se está buscando es que las universidades mejoren su calidad y eso es bueno. Ahora hay que ver la letra pues exacta de lo que dice la ley, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, en general las iniciativas son buenas, hay que mirar pues el detalle porque ahí puede haber siempre mejoras, ¿no? Ahora, mirando este grafiquito en el Wall Street del día de hoy, vemos una cosa que realmente aterradora, ¿no? Y es que cuando empezó la crisis en Europa, la deuda pública de los países afectados, que son principalmente países del Mediterráneo más Irlanda, era el 75% del producto. En el Perú el 20% nada más. Y hoy está en 125, 150. Entonces, por eso es que hay tanto debate en Europa sobre si la austeridad es una cosa buena o mala. Este aumento de la deuda nos dice que la austeridad no es una buena cosa, porque lo único que ha logrado es que aumente y aumente y aumente la deuda, generando una situación insostenible. Y eso tiene consecuencias internacionales. Las exportaciones de Estados Unidos a Europa están cayendo. Eso va a afectar seguramente las cifras del empleo que van a salir más tarde hoy, a eso de las 11 de la mañana, y nos afectan a nosotros en el Perú. Entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Nosotros no tenemos ninguna influencia sobre la política económica europea, pero sí somos parte del grupo de bancos centrales influyentes que se reúnen. Pero Pablo, y ya que estás en Estados Unidos, ¿cómo se siente la situación económica en Estados Unidos? Se decía que ya comenzaba a recuperarse. ¿Tú lo sientes en la calle? Mira, yo diría que hay sitios donde se siente una mejora y otros donde no se siente mejora. Aquí en el Midwest, el gran centro de Estados Unidos, se refleja esto muy claramente. El sector agrícola está boyante, ¿no? Boyante. Las ventas de maquinaria agrícola, etcétera. Pero las ventas inmobiliarias, los negocios pequeños, el carpintero, el gasitero, el electricista, están fregados, ¿no? Están mal. Entonces es una mezcla de cosas. Y por ahora yo diría que la economía americana está creciendo pero poco, ¿no?
Ahora es una situación que no es terrible, pero tampoco es muy buena. Y si nos vamos de Lima a Sao Paulo, ¿no? Ahí sí vemos que hay un problema serio. En Brasil en este momento el crecimiento ha bajado mucho. Uno de los grandes grupos económicos de Brasil, el de Eike Batista, productor petrolero, constructor, etcétera, está casi al punto de la quiebra. Y bueno, eso va a afectar a América Latina también. En fin, bueno, y se suman las protestas en las calles precisamente por ese, no de crecimiento, pero por ese lento crecimiento que comienza a producirse en Brasil. Sí, yo diría que en Brasil ha habido un colapso del crecimiento. Y eso se debe en parte a los problemas de política cambiaria, pero se debe sobre todo a que la inflación está regresando. Hay 7% de inflación, es muy alto. Eso se debe al inmenso aumento del gasto social del gobierno, y hay mucha gente que está diciendo, bueno, hay que cambiar el esquema. Hay protestas pues por el gasto para preparar las Olimpiadas, el Mundial de Fútbol. Y sobre todo por la corrupción en la que se ha incurrido, ¿no? Bueno, el último caso de corrupción, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil se fue a la final de la Copa el otro día con sus amigos en un jet del gobierno, ¿no? Y depositados casi en el estadio. Ah, qué interesante. Así cualquiera. Eso causó todo un escándalo, ¿no? Ahora, el presidente del Congreso en el Perú no tiene avión, ¿no? No, claro. No des ideas, ¿ah? Que todo puede ocurrir. Tiene avión. Bueno, don Pedro Pablo, ha sido un gusto conversar saludos, fuera de la distancia. ¿Cuándo está de regreso por acá? Mira, yo me voy a tomar el mes de julio aquí, o sea que estaremos de cara a cara, al pie del cañón en un mes. Perfectamente, señor. Bueno, saludos a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, Pedro Pablo. Bueno, una buena noticia, ¿no? Que permanezca la bancada con sus 11 integrantes. Sí, realmente me parece que sí. 7:35, tenemos que hacer un corte, volvemos de inmediato con RPP en el Mundo y el informativo económico financiero. Diálogos con PPK.